Ya, buenos días. Nosotros somos el grupo número 5 y vamos a hablar sobre la anatomía y fisiología de la reproducción en machos. Ya, el aparato reproductor masculino contiene la gónada, que son los testículos. El sistema de conducción está el rete testis, los conductos deferentes, el epidídimo, el conducto deferente y la uretra. Y como glándulas accesorias se encuentran las glándulas vesiculares, la próstata, glándulas bulbouretrales o de Cooper y por último las glándulas ampulares. Como órgano copular se encuentra el pene. Las funciones de este aparato es la producción de gametas, la producción de hormonas, el transporte de gametas, también como excreción de orina y la eyaculación. Ahí se encuentran todos los aparatos reproductores de los animales. Ya, la gónada sexual masculina es el testículo, que está situado en el interior de un saco de piel, que es el escroto. Sirve como sostén y regula la temperatura testicular inferior al órgano. Glándulas sudoríparas, recorrido flexuoso de los vasos sanguíneos superficiales, una tónica dartos, músculos cremaster externo, piel delgada y presencia de pelos en el escroto, en la oveja. El escroto es una piel, túnica dartos, una fascia espermática externa que contiene la túnica vaginal serosa, túnica vaginal parietal, túnica vaginal visceral y la cavidad vaginal. El testículo. Eh, el descenso del testículo en rumiante se lleva a cabo de 2 a 4 meses de gestación. En el equino son de 9 meses de gestación o 10 días de vida. Y en el cerdo, 90 días de gestación. Ahí se encuentra una imagen del testículo. Estructura testicular. Los túbulos seminíferos son la porción exocrina del testículo, un lugar donde se forman y maduran los espermatozoides. La pared tubular está constituida por células mioides que contienen filamentos contráctiles y rodean la membrana basal del túbulo. En el interior del túbulo están las células germinales y las células de Sertoli. Células de Sertoli dan sostén. Las células germinales son espermatogonias y el intersticio de células de Leydig. El intersticio, células de Leydig. Las células de Leydig o células intersticiales producen hormonas esteroides sexuales y comprenden una de las dos principales células endocrinas de los testículos. El producto de la secreción primaria de las células de Leydig, la testosterona, es el responsable, ya sea de forma directa o indirecta, de la diferenciación embrionaria a lo largo de las líneas musculares de los genitales externos e internos. Del desarrollo sexual secundario masculino en la pubertad y el mantenimiento de la libido y la potencia en los machos adultos. Las células de Leydig producen de 4 a 6 miligramos de testosterona diariamente. Las células de Sertoli. Las células de Sertoli descansan sobre la membrana basal. Son células alargadas y con numerosas prolongaciones citoplasmáticas que engloban a todas las células germinales, menos a las espermatogonias. Dan sostén, protegen y alimentan a las espermatogonias en crecimiento. Fagocitan en el citoplasma excedente liberado por las espermátidas. Liberan los espermatozoides maduros hacia la luz del túbulo seminífero. Célula germinal. La célula germinal está en el organismo y sufre el proceso de meiosis. Las células germinales más indiferenciadas son las espermatogonias y las oligogonias, que se transforman en espermatozoides y óvulos respectivamente. Estas últimas células son haploides. Las espermatogonias se dividen en tipo A, B y primarias. El espermatocito primario, espermatocito secundario y espermátido. Las espermatogonias se dividen en tipo A, EGA. Representan la población de células precursoras o células madres que se dividen en mitosis.
Algunas de estas recién formadas permanecen como células madre, manteniendo el número apropiado de espermatogonias durante toda la vida, y las demás se diferencian a espermatogonias B, tipo B, EGB. Estas son células que no pueden retroceder al estado de célula madre y solo dan origen a nuevas espermatogonias de tipo B por mitosis y se diferencian en espermatocitos primarios. Espermatogonias de tipo 1, EGI, y se clasifican en las EGA como células madre porque pueden dividirse y originar células de diferenciación, y las EGB y EGI que producen espermatocitos y se las clasifica como células de diferenciación. Estructura interna de un espermatozoide sin membrana plasmática. Se compone principalmente de dos partes, una cabeza y un flagelo. Por dentro de ellas podemos distinguir varias estructuras, las cuales son la cabeza, de la cabeza a la cola, es decir, de arriba hacia abajo, que estaría el acrosoma, el núcleo, los centriolos, la mitocondria, la pieza intermedia y la cola. Cabeza del espermatozoide. Sección sagital de la cabeza de un espermatozoide de primate. La cabeza contiene dos partes principales, el acrosoma que cubre los 2/3 anteriores de la cabeza y el núcleo que contiene la carga genética del espermatozoide. Pieza intermedia de un espermatozoide. Se observan las mitocondrias rodeadas por paquetes de fibras. Se ha extraído la membrana plasmática. Pieza principal de la cola. Pieza principal, cola del espermatozoide de mamíferos sin membrana plasmática. El axonema. Se llama axonema la estructura interna axial de los cilios y flagelos de las eucariotas, básicamente microtubulares, que constituyen el elemento esencial para la movilidad. El axonema está rodeado por la membrana ciliar externa, que es una dependiente de la membrana plasmática. Todos los componentes del axonema se encuentran en la matriz ciliar. Corte de la cola espermática. Ahí vemos la sección transversa de un espermatozoide normal y de un espermatozoide con defecto en la dineina. Sistema de conductos. Tubos semíferos, retetesis, mediastina tubular, túbulo eferente, que es de perforar la túnica abugenia, cabeza del epididimo, cuerpo del epididimo, la cola del epididimo que va en la reserva del espermatozoide, conducto deferente que llega a la uretra. El epididimo tiene conductos largos, contorneados, conecta los vasos deferentes con los conductos deferentes. Tiene tres partes que, como ya se dijo, es la cabeza, el cuerpo y la cola. Se produce la maduración del espermatozoide, el transporte, la acumulación, nutrición, secreción y los fagocitos del espermatozoide anormales. Conductos deferentes. Tiene tubos musculares que impulsan los espermatozoides en la eyaculación. Forma parte del cordón espermatozoítico. Visa se indica en la cola del epididimo y desemboca en la uretra. Ya. Uretra. Ubicada sobre el piso de la pelvis. Es un tubo largo y angosto. Se reinicia en la vejiga, se divide en uretra pelviana y uretra peniana. Es un órgano común con el sistema urinario. Ya. Las glándulas anexas son glándulas vesiculares o vesículas seminales, que son dos. Desembocan en la uretra. Su secreción es de aspecto gelatinoso. Del 30 y el 50% del volumen del eyaculado del toro. Secreta fructosa, nutrición espermática. La glándula prostática, que es una, rodea la uretra pélvica, neutraliza el plasma seminal, acidificado por acumulación de anhídrido carbónico, como también el pH ácido del tracto genital femenino.
del 5 al 60% del volumen eyaculado según especies. Ya, las glándulas bulbouretrales o de Cooper son dos, localizadas en el lateral de la uretra, lubricación y neutralización del contenido de la uretra en rumiantes. Y las glándulas ampulares, localizadas en el extremo terminal del conducto deferente, energía y fluidez. Ya, aquí podemos ver las glándulas vesiculares, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Ya. El pene es el órgano copulatorio, dividido en tres partes: glande, cuerpo y dos raíces, tejido eréctil y cavernoso, sinuosidades vasculares que se llenan de sangre al momento de la erección, generando turgencia, erección, por aumento de tamaño debido a la turgencia generada por la sangre, mayormente cuerpo cavernoso en el equino, por enderezamiento del ángulo sigmoideo, el toro, el carnero, el cerdo, mayormente tejido conectivo. Ya, el pene está compuesto por el prepucio, la flexura sigmoidea. Los tipos de pene son fibroelásticos y músculo cavernosos. Los músculos cavernosos, al llenarse de sangre, aumentan de tamaño, como en el hombre y en el caballo. Y fibroso, inextensible del órgano y no incrementa el tamaño durante la erección. Aumenta su rigidez y longitud por enderezamiento de la flexura sigmoidea o por relajación del músculo retractor, como es en los rumiantes y en los cerdos. Aquí podemos ver el pene. Y aquí está el glande, el pene y el prepucio. Bueno, voy a continuando la exposición. Voy a hablar sobre la FSH, la testosterona. La FSH es una espermatogenia, de ahí pasa un espermatocito primario, y en la testosterona, espermatocito secundario, espermátides y espermatozoide. Aquí podemos ver la regulación neuroendocrina que requiere del sistema hipotálamo hipófisis gonadal. Como podemos observar en el gráfico, comienza desde el medio ambiente estímulo externo al hipotálamo, y durante una serie de hormonas llega a la eyaculación. Las hormonas, una hace que inhiba, producida por túbulos hemíferos, inhibe secreciones de FSH y de ICSH. La FSH aumenta la síntesis de ABP, proteína transportadora de andrógenos, aumenta la síntesis de esperma. La prolactina potencia la acción de la ICSH. La ISH, hormona estimulante de las células intersticiales. La LH estimula el desarrollo testicular y la secreción de testosterona. Otra es secretada por las células de Leydig, regulada su producción por FSH, LH, regulada su producción de FSH y LH. Comportamiento del macho y de los caracteres sexuales secundarios y caracteres sexuales secundarios. La testosterona, diferenciación sexual, genitales externos, diferenciación sexual, genitales externos, descenso de los testículos, separación glande, pene, crecimiento glándulas accesorias y líbido, mantener secreción, absorción del épides y espermiogénesis. La pubertad, vamos a hablar sobre el caballo, toro, carnero y cerdo. Los promedios son del caballo 18 meses, en un rango de 12 a 24, del toro de 9 a 12 meses, en un rango de 6 a 18 meses, el carnero de 7 a 8 meses, hasta 4 a 12 meses, y el cerdo de 5 a 7 meses, hasta los 4 a 8 meses. Características sexuales secundarias, debido a la presencia de testosterona, cabeza y hombros más corpulentos. Esto suele ocurrir más en los toros y caballos. Cuernos en algunas especies, igual serían los bovinos, también en los
borregos, también colmillos, menos grasa subcutánea y mínimo desarrollo mamario, o sea que no tienen mucha ubre. Ya, vamos a hablarles. Ya vamos a hablarles acerca de las glándulas sexuales accesorias. Siguiente. La función de estas glándulas es la de producir el líquido seminal, donde se conservan los espermatozoides y les sirven a su vez de vehículo para su salida a través de la uretra. Estos líquidos le dan volumen al semen y además le aportan nutrientes y protección. Podemos ver una glándula bulbo-uretrales o también llamada glándulas de Cooper. Estas están situadas de al lado y lado de la uretra. Su función es similar a la de la próstata y los líquidos secretados por ella sirven como vehículo al esperma. La próstata. Esta glándula está ubicada cerca del cuello de la vejiga y su función consiste en producir líquidos alcalinos con el fin de neutralizar la condición ácida de la uretra y de la vagina. Aquí pueden observar la próstata. Vesículas seminales. Las vesículas seminales son dos y están situadas a ambos lados del cuello de la vejiga, sobre la próstata y dirigidas hacia adelante. Tienen una longitud aproximada de 8 a 10 centímetros, son de forma lobulada y secretan un líquido rico en azúcares como fructosa y ácido cítrico. Aquí se pueden ubicar las vesículas seminales. El prepucio. El prepucio es el saco externo que cubre la porción libre del pene, recubierto internamente por tejido mucoso y externamente cubierto por la piel. Pueden ser un prepucio deseable, prepucio flojo e indeseable. El pene. Es el órgano de la copulación. Este tiene una estructura muscular que fija el pene en su parte posterior a la pelvis. El interior del pene está formado por el tejido cavernoso, el cual permite almacenar suficiente cantidad de sangre para producir la erección. A lo largo del pene va la uretra, hasta la punta o glande. La uretra da salida a la orina y cuando el toro cubre a la vaca, el pene está erecto, da salida al semen o llamamos la eyaculación. La salida del semen o eyaculación es debida a un reflejo de contracción del epidídimo, vasos eferentes, uretra y glándulas accesorias del aparato reproductor del toro. El reflejo es causado por estimulación del glande del pene durante la monta natural o por la vagina artificial usada para colectar el semen para la inseminación artificial. Gracias.